Hola Jorge Eduardo, bienvenido a Seres de Palabras. ¿Qué tal, Edson? Hola. ¿Te acordás cuál fue el primer libro que leíste en tu vida? Bueno, más que el primer libro que leí, el que primero me dejó un maravilloso impacto de que la literatura era aventura y era un placer estupendo, es un libro de Henry Sienkiewicz que se llama Entre selvas y desiertos. Es el autor de Quo Vadis, es el más conocido por eso. Y me pareció la apertura de eso, de un mundo hasta ese momento completamente inexplorado, que era la del lector que lee ya por su cuenta, no el que simplemente le leen cuentos o qué sé yo, sino que descubre la literatura y su potencia. Fue aquel. ¿A qué edad? Yo supongo que tendría unos 10 años, 11 años, me parece a mí, pero era un libro de aventuras, era un libro precioso, era un libro, además, con el tiempo me he dado cuenta de gran calidad literaria, y por eso lo recuerdo, es decir, he leído otras cosas antes, pero son lecturas que se van disolviendo un poco en la niebla de la infancia, y este es mi primer recuerdo casi como una lectura adulta, El pirata de Walter Scott, El prisionero de Zenda, esos libros que uno va descubriendo en un primer verano y que ya se emancipa un poco de sus lecturas infantiles y ya se nota más las apetencias particulares, ¿no? Y unos amigos leen algo y uno lee otras cosas, ¿no? Hablemos de tus primeros años en tu formación introductoria al mundo de la literatura. ¿Cómo llegaste a ese maravilloso mundo de los libros? Bueno, en mi casa, como ocurre casi siempre, no siempre, pero casi siempre en la casa de la gente que gusta de leer, porque en la casa se lee. Tanto mi padre como mi madre eran grandes lectores y yo tengo esa imagen de ellos, mis hermanos y mi familia ha sido siempre muy amante de la literatura. Yo he sido un lector voraz desde siempre, lo cual no me excluía para hacer otras cosas y para ser muy deportista, para jugar al fútbol, pero tenía mucho tiempo para leer. Y yo creo que desde siempre, yo tengo la literatura asociada a mi vida como una parte indisoluble. Yo creo que uno empieza a escribir un poco por ese desborde, ¿no? Porque lees y quisieras leer aquello que todavía no has leído, aquella historia, aquella aventura, esa peripecia que te gustaría que existiera. Me parece que ese es el germen, pero sobre todo un entorno que para mí, el entorno familiar, fue siempre muy estimulante en cuanto a la literatura. Yo tengo un momento muy claro, que es estando un poco más allá de la mitad de mi carrera de abogado, ¿no? Yo estudiaba Derecho, que me di cuenta que era muy difícil plantearse ser escritor y ser otra cosa al mismo tiempo. Hoy me he dado cuenta de que no es así, pero en ese primer momento juvenil lo vi de esa manera y decidí terminar la carrera porque ya había pasado el Ecuador de la misma y dije, pues voy a terminar la carrera, pero supe que yo quería dedicarme a escribir con todas las consecuencias que ello iba a comportar. Creo que me di muy rápidamente cuenta de que dedicarse a escribir no tenía nada que ver ni con prestigio social ni con una cuestión económica, sino con esa cosa más profunda que es encontrarte a ti mismo. Y yo pensé que las cosas, si iba a ir por ahí, pues iban a ir un poco mal. Nunca me di cuenta de hasta qué punto iban a ir mal luego cuando me fui, pero en ningún momento me he arrepentido de eso. Yo tengo muy claro que quería dedicarme a la literatura, ¿no? Tenés dos patrias, España y Perú. Hablemos de tus días de juventud, tus días de universitario en Lima y cómo fuiste engendrando este Jorge Eduardo que luego se dedicaría a la literatura. Pues sí, es una época que recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Es una primera época universitaria. La universidad es para muchos, para mí lo fue una de las épocas más felices de la vida, ¿no? Es el momento en el que uno, si es consciente de ello, sabe que tiene la posibilidad de estudiar lo que quiere, de encontrarse con un mundo académico estimulante, incluso en las peores condiciones, cuando las universidades no sean magníficas, pero es la sensación de que todo está en efervescencia, de que uno está descubriendo cuestiones, ha dejado atrás ya definitivamente la niñez y la adolescencia, ¿no? Ese primer momento adulto de la universidad para mí es maravilloso, conservo muy buenos amigos desde entonces y la sensación que siempre tuve de que a mí me hubiese gustado quedarme a vivir en la universidad, es decir, a ser profesor, dedicarme al mundo académico, que me parece muy estimulante.
Lima fue para mí, porque yo que he nacido en Arequipa, he crecido en Lima, una ciudad de la que guardo muchísima nostalgia, donde tengo mis amigos, de la que recuerdo sobre todo mis primeras experiencias como escritor, digamos, ¿no? Es el mundo cultural de ese momento, el descubrimiento de escritores peruanos o extranjeros o qué sé yo, el descubrimiento de ese mundo cultural, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que más extrañan cuando uno se va. Yo me fui, no muy joven, yo me fui casi con 26 años. En ese entonces uno se siente que ya es bastante mayor. Y llegando fuera te das cuenta de que no es así. Para mí Lima siempre ha sido ese recuerdo de un sitio donde he vivido, si no mis mejores años, unos años magníficos, asociados con la universidad y con la cultura. ¿Por qué te fuiste de Lima y cómo fueron tus primeros años en España, siendo alguien que llegaba sin ninguna trayectoria previa a un país con un alto nivel competitivo? Yo me enteré de que existían los planes B cuando ya estaba allá, o sea, me fui sin plan B. Cuando una amiga ahí me dijo, pero tú no tenías plan B, le dije, ¿qué es eso? O sea, yo me fui porque vivíamos en el Perú un momento muy difícil, que había terminado el primer gobierno de Alan García con una inflación espantosa, con un populismo terrible, y cuando los peruanos pensábamos que ya nada podía ser peor, como decía ayer en la charla, como un optimista es una persona a la que le falta información, pensábamos que era eso, que ya no había nada peor, y llegó Fujimori. Y entonces ya, bueno, el Perú era un sitio que no ofrecía mayor esperanza para mucha gente, y para alguien que quería dedicarse a la literatura, pues era poco menos que una extravagancia. Yo trabajaba en una emisora de radio en ese entonces, acababa de terminar la carrera y decidí irme a España a buscarme la vida. No fui a estudiar, a hacer un posgrado, nada, fui a buscarme la vida y a ser escritor. Y yo me iba a Barcelona, donde tenía unos amigos españoles que estaban en Lima, me dijeron, vente a Barcelona y te ayudamos a que te instales y a que te busques la vida. Pero 15 días antes de ir a Barcelona, ellos, por negocios, por trabajo, se mudaron a Tenerife, en las Islas Canarias. Me dijeron, vente aquí unos días y de aquí te vas, o unos meses y te vas. Y me quedé 11 años en Tenerife. O sea que mi primer viaje a Barcelona terminó en Tenerife, que es un sitio precioso, pero está en el medio de la nada respecto al mundo cultural, porque está a 2 horas y media o más de vuelo de Madrid, está en el África, y aunque es una sociedad pujante y tal, es una provincia aislada. He pasado años magníficos ahí y yo me siento muy de ahí también porque me recibieron muy bien, pero los inicios son duros porque bueno, yo trabajé como peón de construcción, lavaba platos y buscaba lo que sea mientras iba tratando de abrirme un espacio en la prensa. Yo había trabajado en prensa en Perú, y mientras escribía mi novela. O sea que ese primer tiempo fue bastante difícil, pero uno es joven y tiene fuerza y tiene ilusión, y que si ahora no lo haría ni a cañonazos, o sea, no, pero sí, fue duro, ¿no? Pero tampoco tan grave. No, yo creo que nunca perdí de vista que a diferencia de otros inmigrantes, yo no tenía que estar allí para enviar dinero a mi familia. Y mientras pensaba eso me daba cuenta de que todas mis vicisitudes y mis dificultades eran mías y casi un lujo en el fondo, ¿no?